Hoy quiero que vayan conmigo al quinto capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el quinto capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado. Porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar. Y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles, de todo el imperio, a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen. Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre,
eso cegará. Belsasar, cuidado. El juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellino segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo,
Sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley.
En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos. Pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor. Pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado
esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas: quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy: quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que iré al cielo. Ahora, esta noche, quiero hablar sobre las tentaciones de Jesús. Quiero que vayan conmigo al 4º capítulo del libro de Mateo. Y comenzaremos con el primer verso, estas palabras de las que quiero hablar, las tentaciones de Jesús esta noche. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando ayunó 40 días y 40 noches tenía hambre. Y cuando el tentador vino a él, le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y dijo: está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían.
Sí, Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él es el único en la historia del mundo, incluyendo a Adán y a Eva, que alguna vez resistió al diablo completa y enteramente. Él era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado dentro de sí. No había nada que el diablo pudiera pelar dentro de él, porque no tenía pecado. Y tú y yo tenemos la semilla del pecado en nosotros. Nacimos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos quebrantado las leyes morales de Dios, y todos estamos en esa categoría. Y luego en Efesios 6 y el verso 12 leemos estas palabras hablando de ti y de mí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ahora, gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la guerra espiritual, y nadie está exento de este conflicto. Dios no tiene lugar para un pacifismo espiritual, porque la Biblia enseña que la vida cristiana no es un patio de recreo religioso, no es un campo deportivo. La palabra contra que se destaca 5 veces en Efesios capítulo 6 se nos dice que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra 4 cosas: principados, potestades, gobernadores del mundo, huestes espirituales de maldad. Hay unas huestes espirituales, hay un diablo, hay un demonio. En 2 de Corintios 2:11 se nos dice que no ignoremos al diablo y sus maquinaciones, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer al enemigo. En 1 de Pedro 5:8 la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Ahora, algunos de los nombres que se le dan a Satanás: el diablo es el tentador, por supuesto. Satanás es el engañador, un mentiroso, un asesino, un acusador, el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo, es el Dios de esta era, es el destructor, el maligno, Belcebú. Todos estos nombres son dados a una persona que llamamos Satanás. Ahora, la Biblia dice de sus artimañas y trampas. La Biblia advierte que engaña y seduce, se opone, resiste y engaña y siembra cizaña y dolor y estorba, bofetea, tienta y persigue y blasfema. Ahora, la gente tiene una caricatura del diablo establecido por las obras de Dante y Milton. Esta es una poesía maravillosa, pero es teológicamente falsa. Esa no es la imagen del diablo en la Biblia. Satanás no tiene cuernos, no tiene aros, no tiene una cola con púas. Ahora, el diablo intenta todo esto para hacernos pensar que él está en el infierno, pero él nunca ha estado allí. Y cuando llega al infierno, no será el jefe, sino la principal víctima del infierno. Se le llama el Dios de esta era, el príncipe de este mundo y el príncipe del aire. En Mateo 25:41 habla de sus ángeles. Mucha gente pregunta: ¿de dónde salió Satanás? Según Isaías 14, aparentemente se rebeló contra Dios. Él era la más grande y la más hermosa de todas las criaturas creadas por Dios. Y por alguna razón misteriosa, desconocida, allá por ese entonces se rebeló, lideró una revuelta contra Dios. Y fue arrojado del cielo y aterrizó en este planeta. Y ha estado luchando contra los propósitos de Dios desde entonces. Y uno de los propósitos de Dios para Satanás es probar este planeta, si las personas amarán a Dios o no lo van a amar, si obedecerán a Dios o van a obedecer al diablo. Y él ha estado activo tratando de ganar este planeta y ganar a la gente que Dios puso en él. Aquí no entiendo todo lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Hay muchas cosas al respecto que no podemos explicar y no voy a tratar de explicarlas. Pero Cristo estuvo sujeto a las tentaciones del diablo.
En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo como nosotros, todo, pero sin pecado. Y en Hebreos 2:18 dice que él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estudiemos y veamos cómo Jesús enfrentó la tentación del diablo, como un modelo para nosotros también, cómo podemos enfrentar las tentaciones de Satanás. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, él fue guiado hacia el desierto, a un área entre Jerusalén y el Mar Muerto, en un lugar salvaje. Y estaba allí Jesús, y era terrible ese desierto, 40 días y 40 noches. No tenía nada para comer. Jesús estaba orando y era obediente a la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo y pasaba un tiempo en oración, tenía un conocimiento total de las Escrituras. Y en ese momento, cuando estaba hambriento y cansado del sol, del calor y de todo el desierto, vino el tentador. No tenía compañero humano, Jesús estaba solo en ese desierto. No podía compartirlo con otros, sus conflictos. Tú puedes marchar hombro a hombro con las personas en todas las cosas, pero cuando llega la tentación tendrás que enfrentarla tú solo. Hay 3 tentaciones y el diablo siempre usa las mismas 3 tentaciones. Las usó con Jesús, las usó con Adán y Eva en el jardín del Edén y las usará contigo. La misma forma, de la misma manera, nunca varían, son las mismas cosas. Primero es la lujuria de la carne, segundo la lujuria del ojo y tercero es la vanagloria de la vida. Ahora, la primera vez que vino a Jesús para tentarlo, lo tentó a convertir las piedras en pan. Apeló a su apetito físico. Esta era la lujuria de la carne. Ahora Jesús tenía hambre al cabo de 40 días. Y el diablo sabe cuándo venir. Llegará el momento oportuno para esa tentación. Y las cosas más fuertes, los instintos más fuertes, es el hambre y la sed para un ser humano. Y muchas personas se desharán de todos sus refinamientos de civilización. Como las madres de Sumeria en el Antiguo Testamento devoraron, se comieron a sus propios hijos cuando tenían hambre. El diablo señala las piedras redondas y dice: si eres el Hijo de Dios, o como eres el Hijo de Dios, reconoció que él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra aquí se debería traducir: ya que como eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, la sola mención del pan debe haber hecho saltar de deseo el cuerpo hambriento de Jesús. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, iba según el plan de Dios y el propósito de Dios. Ningún accidente le podía pasar, iba de camino a la cruz para morir por la salvación del mundo, para morir y resucitar. Este era el plan perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ahora el diablo viene y dice: puedes hacer algo como esto y no solamente puedes alimentarte a ti mismo, sino puedes alimentar al mundo. Puedes convertirte en el Mesías creído. El mundo entero creerá en ti si alimentas a las personas hambrientas. Dios había planeado para él que tuviera hambre porque también Dios lo estaba probando. Pero Dios no le había permitido utilizar su poder para satisfacer la necesidad física que él tenía. Y Dios te pide a ti que no hagas ninguna provisión para la carne. El antojo era legítimo, pero Satanás sugirió satisfacerlo de una manera ilegal. Y puedes alimentar al hambriento. Y no es interesante que cuando Jesús murió y dijo: terminé la obra que el Padre me envió a hacer. Pero cuando murió había muchas personas enfermas, había muchas personas hambrientas todavía. Pero él vino con un propósito mayor. Oh sí, él alimenta a los hambrientos, es interesante. Y nosotros, los cristianos, debemos preocuparnos por alimentar a los hambrientos. Pero hay algo mucho más profundo y una cosa más profunda en la cruz: la redención de Cristo y la resurrección. Porque sin la cruz y la resurrección no podría haber salvación de tu alma. Ahora, la segunda tentación que el diablo le dio a Jesús: lo llevó al pináculo del templo, que es el punto más alto de toda el área, y se podía mirar 600 pies hacia abajo del valle. Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la vía judía en ese tiempo, y el pináculo era el lugar más imponente del templo. Y el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas abajo? Porque está escrito en la Biblia:
Él dará a sus ángeles mandato acerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El diablo usa las escrituras. El diablo puede citar las escrituras. Él citó mal estas escrituras de Salmo 91, 11 y 12, pero omitió una de las partes más importantes de este pasaje que dice que Él dará a sus ángeles el encargo de que te guarden en todos tus caminos. Omitió. Nota la sutileza que utilizó Satanás con Jesús. Esta es una oportunidad para una aventura de fe. El héroe. Ahora él hizo lo mismo con Eva, deslumbrarlo de los ojos. Ahora mira lo que va a pasar. Habrá un gran espectáculo, los ángeles te atraparán, deslumbrarás a las multitudes. Será un gran espectáculo y la gente creerá en ti. Todo el mundo estará mirando. Y en lugar de tomar el largo y difícil camino de enseñar, predicar, de curar y morir en la cruz, puedes hacerlo todo en un gran momento en el que se verá a los ángeles venir y atraparte. Y todos creerán. El plan de Dios era que iría a la cruz. Había sido planeado, había sido predicho por los profetas que iría a la cruz y moriría por nuestros pecados. Y si no hubiera hecho, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Y Jesús respondió, de nuevo está escrito, usó 3 veces esa palabra, está escrito. Debes saber la palabra de Dios. Cuando venga Satanás, puedes usar y citar un versículo de la Biblia y él no puede resistir la palabra de Dios. Es la única arma que tú tienes contra la tentación. Usa la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo tentamos a Dios? Lo tentamos cuando dejamos el camino señalado de la obediencia para ir por el camino del mal y esperamos ser librados. Hay mucha gente que sigue haciendo mal tras mal tras mal y espera que Dios los libre. Es como jugar con una serpiente de cascabel. Y luego la tercera tentación fue la tentación de la ambición. El diablo ahora usó una carta de triunfo. Ninguna otra persona en la historia había resistido alguna vez esta carta. Se quita el disfraz, le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo en un momento. Y el diablo le dice, todo este poder, todos estos reinos, todas estas naciones, todas estas riquezas, toda esta gloria, te la daré si me adoras. Solo un instante, inclínate ante mí. Inclínate un momento y eso será todo. Y en un momento todo será tuyo. El esplendor, la soberanía, el poder, la pompa, la deslumbre, el poder de Nínive, de Babilonia, de Persia, de Grecia, Roma, Francia, Alemania, Italia, China, India, América, la Unión Soviética, todo será tuyo. Jesús podía haberlo tenido todo para siempre. Tú dices, ¿el diablo tenía el poder de darle todo eso? Jesús nos dijo que él no podía. Le dijo, él tiene un poder tremendo, es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y el poder del aire, es el Dios de este mundo. Ahora Cristo ya se le había prometido todos los reinos de este mundo. Pero solo por sufrir en la cruz los va a conseguir, va a ser el Rey de reyes y Señor de señores y gobernará el mundo entero en un día futuro, cuando todos estaremos en el reino de Dios. Pero el orgullo de Satanás estaría satisfecho para siempre si solo Jesucristo, el Dios, se inclinara ante él. Esta es la imagen más cobarde de Satanás. Y nadie tiene más hambre de gloria y de adoración. Nunca eres más parecido al diablo que cuando quieres crédito por lo que haces. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo eres tú? El salmista había predicho citando que Dios le daría a las naciones por herencia. El diablo le prometió todo a Cristo si doblaba sus rodillas ante él. Si los hombres solo le sirven a él, le dará fama, honor, riquezas, posición, pero muchos de ustedes lo siguen por nada. Lo siguen tan solamente por nada.
La gente de hoy sofocará su conciencia, asesinará su principio, su compromiso por asegurar lo que desean. Satanás dice, por un momento inclínate y ese dinero será tuyo. El cargo será tuyo, ese premio político será tuyo, esa posición será tuya, esa fama será tuya, ese negocio será tuyo. Esa satisfacción sexual será tuya. Ese placer sensual será tuyo. Sí, si te inclinas ante mí, dice el diablo. ¿Y cuántas personas lo hacen? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? Supongamos que lo ganaste todo, pero perdiste tu alma que es eterna. En un momento, el mundo has perdido. Ahora, ¿cómo tuvo Cristo la victoria? Resumamos un momento porque te ayudará cuando tengas que enfrentarte al tentador, cuando vayas a casa esta noche o mañana en la oficina o en la escuela o donde sea que estés. La tentación de hacer trampa, la tentación de tomar una droga, la tentación de tomar un atajo que está al mal, la tentación de decir una mentira. Primero, es por obediencia a la voluntad de Dios. Solo dice, Señor, quiero obedecerte, pero necesito tu ayuda. Porque ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana solo, simplemente no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo que Él te va a dar la ayuda para vivir a ti, a través de ti. No puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, debe vivirla a través de mí. Y en segundo lugar, siendo lleno del Espíritu, ¿has sido lleno del Espíritu de Dios? Y luego, en tercer lugar, al pasar mucho tiempo orando, no tienes que arrodillarte cada vez que oras. Tengo una hija que piensa que tienes que arrodillarte cada vez que oras. Y se levanta muy de mañana y temprano y delega las tareas y a los niños y luego se pone de rodillas a orar. Y los médicos le dijeron que tiene problemas en sus rodillas por eso. Y le dije que no tienes que arrodillarte para hacerlo, para orar. Puedes orar todo el tiempo que quieras, en todas partes. Pero ella siente que Dios la ha llamado a ese ministerio de oración y estudia las escrituras de rodillas todas las mañanas. Pero puedes orar todo el tiempo. Incluso mientras predico aquí esta noche, yo estoy orando por ti. Estoy diciendo, Señor, ayúdame a decir lo correcto. Ayúdame a decir lo que va a ayudar a alguien aquí esta noche que necesita este mensaje, porque este mensaje es para alguien aquí. Para muchas personas aquí esta noche es necesidad. Y luego, en cuarto lugar, te encuentras conociendo las Escrituras. Es la única persona que nunca se rindió ni se rindió a la tentación de Satanás y lo hizo citando las Escrituras. Es Jesucristo. Está escrito en Santiago 4:7, dice, sométanse por lo tanto a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Una vez estaba teniendo una lucha por algo y sabía que Satanás estaba luchando contra mí. Y recordé este pasaje de Santiago y dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero había olvidado la primera parte del verso. Sométanse por lo tanto a Dios. Primero te sometes a Dios y le dices, Señor, quiero estar en tu voluntad. Tú te haces cargo de mi vida como Señor y amo, y luego resistirás al diablo y él tiene que huir de vosotros. Podrás vencerlo. Y luego en Apocalipsis 12:11 dice, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio vencieron al acusador. Y en Primera de Pedro 5 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe. ¿Le estás resistiendo? ¿Te estás sometiendo a Dios? Tienes que conocer realmente a Cristo. En un mundo en el que la religión dominante es ahora el secularismo, el estilo de vida es el materialismo, necesitamos atender a la palabra de Dios para saber cómo citarla y aplicarla correctamente. Dios nos llama a un lugar donde nos quedemos solos como cristianos y vivamos de esa manera. Es un llamado a la vida en sociedad, es vivir a Cristo en la vida, donde el lugar donde estemos debemos mantener la creencia del comportamiento, debemos relacionarnos en la salvación y en la ética personal de Cristo.
Debes recibir a Cristo en tu corazón. Debes vivir en tu corazón y entonces sales y lo aplicas en el mundo en que vives, en cada grupo, con las personas que te están rodeando. ¿Realmente conoces a Cristo? Tú mismo dices, Billy, hay veces que yo creo que sí y hay veces que no estoy seguro. Si tienes alguna duda, pero no la resuelves esta noche, algunos de ustedes han sido bautizados, han sido confirmados e hicieron algunas promesas y otros hicieron promesas por ustedes, pero ustedes no están seguros de haberla guardado y les gustaría volver a comprometerse y dedicar su vida a Cristo esta noche. Hay otros de ustedes que simplemente no están seguros de haberlo recibido antes realmente en su corazón, pero quieren hacer y quieren estar seguros de que todos están perdonados de sus pecados y vas a ir al cielo, que si mueres irás al cielo. Esta noche te voy a pedir que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Cientos de personas ya lo han hecho en otros lugares. Y después de que todos hayan venido, les voy a dar una palabra y oraré con ustedes y les daré literatura para ayudarlos a ser un cristiano. Si estás con amigos, familiares, te van a esperar. Si estás en un autobús, te esperarán. Solo tendremos un momento, porque es importante